Muy buenas noches, estimados amigos. Es un placer tenerlos hoy nuevamente a todos ustedes aquí en el programa Energía Positiva. Iniciamos a conversar con el doctor Omar Suárez, nuestro invitado de hoy. Muy gentilmente se ha dedicado pues a hacer esta presentación con nosotros el día de hoy. El doctor Omar Suárez tiene una experiencia fantástica en el tratamiento de afecciones autoinmunes y de dolor orofacial. Entonces, para mí es una gran satisfacción tenerlo aquí hoy con todos ustedes. Doctor Omar, sea bienvenido. Gracias, Moisés. Para mí es un placer y es un privilegio estar compartiendo con nuestros colegas internacionales. Quisiera extender mi agradecimiento específicamente a usted por los incansables esfuerzos que usted representa y también al mismo tiempo siendo una figura internacional en la propagación de nuestra profesión. Se lo agradezco. Y quisiera darle las gracias a los compañeros que tenemos atendiendo por su asistencia. Y si me permite, me gustaría expresar agradecimientos a aquellos compañeros que son un ejemplo de dedicación, que son tanto doctores como autores. Primeramente, Moisés, a usted. Segundamente, me gustaría notar el doctor Sergio Urique, amigo por muchos años y colaborador en muchos esfuerzos que hemos hecho juntos. El doctor Roberto Notiel, que está presente con nosotros hoy y al final de la presentación va a presentar un caso que une toda esta información de tal manera que se hace más claro en el término clínico. También tengo que expresar mi agradecimiento a Lauro Medrano, doctor Lauro Medrano aquí en New York, que ha hecho mucho por nuestra comunidad y ha hecho mucho por los profesionales y que se junten los profesionales internacionalmente. El doctor Elmer Villalón, que está en Nuevo México, en Colorado, que es también, él es profesor en la UCLA, una persona que ha sido un gran amigo y una gran fuente de información. Y al final, el doctor Babak Bina, que es el director del programa de residencia general en el hospital, en lo cual yo trabajo con los residentes en términos de enfocarlo en los dolores orofaciales. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes y quisiera que esto fuera una presentación que vale la pena de haber invertido el tiempo para ustedes. Querido Omar, muy buenas noches. Estimados amigos, pues están aquí nuevamente en el programa Energía Positiva, que es un programa creado para aportar ideas positivas que acalman la mente y nos ayudan a superar la crisis y, como siempre, a tomar mejores decisiones. Hoy tenemos como invitado al doctor Omar Suárez Nazar, que es especialista certificado en dolor orofacial de la Academia Americana del Dolor Orofacial. Es director del servicio de dolor orofacial en el Centro Médico Langone de la New York University en Brooklyn, Nueva York. Es el exdirector de un programa de residencia de posgrado de 2 años en dolor orofacial. Y exdirector de la clínica de dolor orofacial en el Hospital for Joint Designs en New York. Y el doctor Omar Suárez ha diseñado como orador invitado en reuniones científicas, en reuniones internacionales. Y fue ahí que nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en Brasil, un curso que vino a dar.
El tema del doctor Omar Suárez hoy es reumatología oral, efectos de las enfermedades reumáticas en las estructuras orofaciales. Doctor Omar, gracias por tu participación. Sabes que nos encanta pues estar conversando contigo. Y no me puedo olvidar que al final de la presentación del doctor Omar Suárez tendremos un invitado especial, un invitado muy, muy especial, que es el doctor Roberto Maciel, que es un especialista en Brasil, un profesor que ha vivido en Europa y en varios países de América, siempre ha estado mostrando su arte y su conocimiento. Es autor de varios libros de este tema y él estará al final de la presentación del doctor Omar compartiendo junto su experiencia. Doctor Omar, sea bienvenido. Doctor Omar, yo te conozco hace muchísimos años. La verdad te conozco hace más de 20 años y he notado siempre tu enfoque y tu pasión por los efectos que tienen las enfermedades reumáticas autoinmunes en las estructuras orofaciales y dentales. Yo te considero un pionero en estos estudios y me gustaría que compartieras el por qué te dedicaste al estudio de las enfermedades autoinmunes y el dolor orofacial y qué fue lo que te provocó ese interés y por qué lo crees que es tan relevante. Gracias, Moisés. Mis intereses en las enfermedades reumáticas y autoinmunes comenzó durante mi estadía en el Hospital de Joint Disease, que se traslada el Hospital de Enfermedades de las Articulaciones. Eso es un hospital especializado en la ortopedia y la reumatología. Me invitaron al final en el 96, me invitaron a iniciar una clínica de ATM y orofacial en el departamento de reumatología y yo lo acepté. Durante un periodo de aproximadamente 8 años trabajé con reumatólogos que tuvieron la paciencia para enseñarme y animarme a comprender más sobre el proceso de las enfermedades inflamatorias y también las estrategias de intervención. Fue una experiencia única que transformó mi conciencia clínica, estando inmerso en los patrones de las enfermedades y los trastornos reumáticos. Lo que se hizo evidente durante ese tiempo fue que había un subconjunto de afecciones inflamatorias sistémicas que estaban teniendo el mismo efecto en la región orofacial, que generalmente no se estaba reconociendo y todavía no se reconoce mucho, y por lo tanto no se trataba. En particular me refiero a las condiciones que se llaman o se categorizan como seronegativa. Este es el tema de discusión que me gustaría compartir con ustedes hoy y nuevamente me gustaría expresar mi agradecimiento y oportunidad por hacer lo mismo. Hablando de las afecciones autoinmunes, entonces, en referencia a esas enfermedades reumáticas autoinmunes, ¿cuáles son estas condiciones seronegativas y qué lugar ocupan en el espectro de las enfermedades reumáticas autoinmunes? El espectro de las enfermedades inflamatorias autoinmunes es un espectro bastante amplio y variado y se presenta de una manera variada también con diferentes niveles de gravedad. Una organización, hay muchas condiciones que caen bajo la categoría de reumatología y autoinmune. Aproximadamente, y Roberto me puede corregir, pero creo que son cerca de más de 200 condiciones que se clasifican reumática y autoinmune.
es difícil organizar el campo y una organización burda que de estas condiciones es la clasificación de ellos debido a, de acuerdo si son serológicamente positiva o si son serológicamente negativa. Esto se basa en la presencia o ausencia de los marcadores en los análisis sanguíneos. En general, las condiciones seropositivas se asocian con marcadores sanguíneos que indican una condición en particular y el diagnóstico se confirma a través de esta manera. En cambio, las condiciones seronegativas pueden tener aumento en los marcadores de inflamación que son sensitivos, pero no son específicos. Y ese diagnóstico se basa en la examinación clínica de la presentación y los patrones. Este grupo, que colectivamente los referimos a seronegativa, tienen la tendencia de afectar ciertas estructuras, lo cual aumenta la conciencia que haya la posibilidad de estas condiciones. Y otra vez les repito, se llaman seronegativa porque son serológicamente negativos. No hay análisis hoy en día que confirme el diagnóstico. Lo que confirma el diagnóstico es el patrón de la presentación clínica. Entonces, Omar, ¿cuál es el patrón de presentación de grupo seronegativo, ya que estamos hablando de ese punto ahora? ¿Cuál es el patrón? El patrón prominente de estos trastornos seronegativos es el ataque inflamatorio en las estructuras entesiales. La éntesis, donde se unen músculo con hueso o hueso con hueso, ligamentos, tendones, lo que se considera éntesis. Ataca los éntesis con inflamación. Con frecuencia, el primer signo clínico de estas condiciones normalmente son las entesopatías, o sea, múltiples áreas de inflamación en las entesis. El patrón de presentación implica que hay inflamación en esas estructuras que consideran periarticular. Por ejemplo, alguien puede tener un dolor en la rodilla y los estudios de resonancia no encuentran que hay un problema entrearticular, pero estructuras periarticular, los ligamentos, tendones, la bursa, la cápsula de la articulación, son las estructuras afectadas. Estas estructuras, le repito, son los ligamentos, los tendones, la bursa y las cápsulas articulares de las articulaciones sinoviales. El desfacio diagnóstico es lo siguiente. Estas estructuras también sufren a menudamente lesiones causadas por eventos mecánicos. Y la mayoría de las veces la éntesis está inflamada por una ocurrencia mecánica, un sobregiramiento, un esfuerzo, una herida, pero tenemos que empezar a mirar o entender que esas estructuras también a veces se presentan adoloridas, inflamadas por enfermedades inflamatorias sistémicas, o sea, independiente de los problemas o la historia mecánica. El historial del inicio y la examinación palpatoria del paciente
es lo que llega a clarificar este panorama un poco complicado. Pero, o sea, que antes se consideraba que la inflamación de un cuerpo de un éntesis o entesopatía era solamente causado por problemas mecánicos. Pero tenemos que empezar a aceptar desde 1971, ya empezó a haber cierta información que estas estructuras no solamente se inflamaban por inflamaciones sistémicas, pero también que el patrón de la artritis seronegativa es un enfoque en estas estructuras con un ataque inflamatorio. Qué bien. Oye, ¿cuáles son entonces algunas de las condiciones seronegativas que afectan el cuerpo en general? Aunque yo presenté que la clasificación burda era seropositiva y seronegativa, algunas condiciones empiezan en lo que es seronegativo y con el tiempo se convierte en seropositivo. Esto se llama seroconversión. Voy a mencionar varias condiciones. Por ejemplo, la artritis reumatoide es una condición seropositiva, pero en etapas iniciales se puede presentar como seronegativa. Artropatia, artritis psoriática, artritis infecciosa. Y aquí lo tienes. Artritis infecciosa, artritis reactiva, que antes le llamaban síndrome de Reiters, artropatías cristalinas y varios trastornos del sistema endocrino. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que muchos pacientes sufren, simplemente te dan la historia que tienen hipotiroidismo, pero hay una gran mayoría de esos pacientes que lo que tienen es en sí la condición de Hashimoto, que es una condición de autoinmunidad. El hipotiroidismo tiende a ser una de las condiciones que se presentan inicialmente en los problemas de autoinmunidad. La diabetes tipo 1 también es una enfermedad de autoinmune. Eso se sabe. ¿Pero por qué? Porque es un ataque inflamatorio en las células que producen la insulina. En comparación al lado izquierdo de esta diapositiva, vemos que hay otras. La artritis reumatoide por lo usual es seropositiva. El lupus, enfermedades mixtas de tejidos conectivos, el síndrome de Sjögren's, la misma artritis psoriática, que por lo usual es seronegativa, a veces se puede convertir a seropositiva. Pero, con su permiso, el problema de los seronegativos es que no se llega a confirmar un diagnóstico con los estudios de sangre. Y a eso hay muchas veces que los tratamientos que el paciente necesita, que se enfoca en el tratamiento de controlar la inflamación por varios métodos, no se utiliza. Ese es el propenso. Y otra cosa que es muy importante, una vez que hay una enfermedad de autoinmunidad en bordo, a bordo, mejor dicho, esto indica que el sistema inmunológico está en un estado de disfunción y que esa persona, ese paciente, se víctima de esa condición, está propenso a desarrollar otras formas de enfermedades autoinmunes.
Omar, ya vimos entonces las afecciones que afectan el cuerpo en general. Y ahora dime, ¿cómo se pueden manifestar estas condiciones seronegativas en la región orofacial, que es realmente el tema que le interesa aquí a los dentistas? Pues, ¿cómo podemos ver estas condiciones seronegativas en pacientes, en nuestros pacientes? Bien. Vamos a mirar y quiero estar seguro que lo estoy pronunciando correctamente. La entesis es donde se Así. el tendón al hueso. ¿Estoy pronunciando correctamente? Le pregunto. Entesis, ¿está correcto? Sí. Ok. Eh, entonces, es la inserción de los ligamentos, la unión de los tendones, la aponeurosis de los músculos cuando se unen al hueso, la versa, las cápsulas y cualquier estructura que contenga las fibras de Sharpie. Esto es muy interesante porque vamos a regresar a esto un poquito después. Entonces, entesis singular, entesis plural, entesitis, inflamación de la entesis. Cuando hay múltiples áreas que están inflamadas, se refiere a entesopatías. Y la razón que se lo aclaro es porque a veces en la literatura encuentran más buscando las entesopatías que en tesis. Estas condiciones causan dolor y disfunción porque es un ataque inflamatorio. Es alrededor de la articulación. Estas estructuras no son articulares, acompañan las articulaciones, las bolsas, los tendones, los ligamentos y cápsulas. Fíjese en estos diagramas que tenemos aquí, que puede ser el calcañar del pie, puede ser la rodilla, puede ser el codo. Una condición, la epicondilitis del codo, que no estoy en los Estados Unidos se refiere a tennis elbow o el codo de tenis. ¿Cómo se dice en español? La tendonitis del codo puede ser lateral. Se me escapa. Ok. Aquí no. El hombro, o sea, todas las articulaciones. Y es cuando se presenta de una manera asimétrico. Hoy es el hombro izquierdo y la rodilla derecha. En 2 meses ocurre otro curso de inflamación y a lo mejor el calcañar o el tendón de Aquiles y el hombro izquierdo. Tiene la tendencia de inflamar el hombro en el manguito rotador. En los codos son los epicondilitis, tanto medial como lateral. Las muñecas, las manos flexores, las caderas, bursitis en la parte de la rodilla, donde usted ve que se está tocando por la parte de adentro, es donde está la bursa. Y eso es la pes anserin. Y hay también tendonitis de los y la fasciatis plantar. Estas son cosas que sus pacientes, si le pregunta, te confirman que lo han tenido y que lo tienen con cierta frecuencia. Ah, sí, yo sufro mucho la tendonitis. Sí, yo tengo muchos problemas y me han hecho estudios de resonancia y no me encuentran nada en la rodilla, pero yo todavía tengo dolor. Es indicación que hay una manifestación periarticular, no necesariamente intraarticular. Y estas condiciones, las separé una vez más. Roberto
tiene un caso que va a discutir con nosotros, que en sí fue una manifestación de una de estas condiciones y el paciente sufrió por mucho tiempo y recibió tratamiento en sí en retrospectiva que no fueron necesarios, porque nosotros tenemos la tendencia de mirar las cosas de un punto de vista mecánico. Y estos problemas no son mecánicos, estos problemas son químicos. El sistema autoinmune, inmunológico, crea una condición de autoinmunidad. Los soldados, el ejército de la autoinmunidad es el proceso inflamatorio, que es muy poderoso y difícil de controlar. En la área, ahora hay muchos índices, déjenme regresar a esto. Hay índices que existen en la literatura médica donde le ponen unas figuras de un cuerpo, una silueta, y indican que chequen estas articulaciones y aquella, y el codo y todo. Pero no pasan de los hombros. Y una de las frases que a mí me gusta usar, que la usé en la presentación de FDI en Ciudad de México, fue que yo tenía ciencia que comprobaba, lo hice como un chiste, que la cabeza era parte del cuerpo. Y se rieron. Y yo lo repetí, que no, que verdaderamente yo tenía evidencia que la cabeza era parte del cuerpo. Y después de que lo repetí, me miraron como diciendo, bueno, ¿a dónde vas con esto? Y exactamente aquí es donde voy. Las estructuras que uno ve en blanco aquí, tanto como la aponeurosis de Masatero, no sé si se ve el indicador aquí. Sí, se ve. Ok. Esto, el Masatero, es un músculo y siempre lo estamos echándole la culpa que hay una hiperactividad del músculo. Pero la parte más inferior es un músculo. La parte superior, la aponeurosis, es anatómicamente se comporta como un ligamento y se comporta completamente como un ligamento cuando hay patología. O sea, que no responde en la misma tabla de tiempo que responde un problema muscular, ni va a responder con un relajante muscular, porque lo que hay es inflamación. También en el músculo de temporales, y este se encuentra bastante a menudo. Aquí lo voy a hacer la placa que está a la izquierda. Ahí ves donde se está iniciando la parte tendinosa de músculos temporales. Pero cuando cambiamos para este lado, que vemos que el músculo se pega de una manera como si fuera un ligamento, un tendón en el proceso coronoide. Hay muchos pacientes que tienen problemas de inflamación sistémica, que estos tejidos están doloridos y al palpar se nota. Por ejemplo, el tendón de músculos temporales es una estructura que no se llega a estirar a no ser que haya una abertura exagerada, así como una intubación para una anestesia general o algo, un evento. Pero cuando esta estructura se siente inflamada o tan tierna, tanto como la cápsula, aquí tenemos la parte de aponeurosis del músculo esternocleidomastoide, también son áreas que el paciente queja de dolor, pero el problema no es mecánico. Este es uno de los grupos. También, muy frecuente, los ligamentos finomandibular y estilomandibular.
síndrome de Eggers y de Ernst. Pero, ¿por qué se encuentran estas estructuras en la panorámica? A veces se encuentran calcificadas. ¿Por qué están calcificadas? Porque están expuestos a inflamación crónica, que a pasar el tiempo, la inflamación crónica va calcificando la estructura. Entonces aquí estamos pasando las índices, hay más índices de las que yo he discutido, pero estas son las más superficiales y las que se aproximan, que nosotros las podemos captar y examinar. Los ligamentos estilomandibular, el masatero, la parte de aponeurosis, la cápsula de la articulación. Uno palpa la articulación ATM y encuentra que el paciente está dolorido, pero no necesariamente quiere decir que hay un problema entrearticular. Simplemente puede ser inflamación de la cápsula en el paciente que tiene condiciones inflamatorias. También tenemos la estructura del tendón del temporalis. Pero hay otra estructura que es un poquito sorprende y fascina al mismo tiempo, porque esto también yo me he dado cuenta que algunos pacientes han tenido esto. Las fibras, el ligamento periodontal es una íntesis anatómicamente, pegando el diente al hueso. Se comporta como una íntesis, y como lo dije antes, expliqué que las íntesis, aparentemente el ataque, cómo se escoge el ataque en íntesis, aparentemente el ataque es contra las fibras de Sharpie. Nosotros fuimos torturados en la escuela de odontología aprendiendo sobre las fibras de Sharpie. Y aquí están de nuevo. Yo he visto casos donde yo lo explico como si fuera un síndrome de dolor molar en el maxilar. Las muelas, la primera y la segunda muela, pero mayormente la primera muela en la parte superior, ambos lados, donde el paciente da una historia que ha habido dolor en esa pieza, la han investigado esa pieza en términos endodónticos, la han investigado con radio X y no encuentran nada mal con esa pieza dentalmente, dental. No tiene caries, no tiene absceso, no tiene razón por lo cual el paciente se siente con dolor. Y a veces lo achacan al bruxismo, pero el bruxismo es un movimiento lateral y protrusivo. Y casi siempre cuando empiezan el bruxismo, las muelas no están tocando en esas excursiones. Pero cuando uno mira esas muelas, se da cuenta que si es posible que los ligamentos periodontales estén involucrados en esto también, porque es esporádico. Las muelas, la primera muela maxilar es la muela que tiene el cuerpo más grande de las estructuras de raíces. Y entonces llega uno a la sospecha que es posible que haya más tejido, hay más cantidad de ligamentos periodontal por área que otras piezas. Y por lo menos eso es mi sospecha, y no necesariamente algo científico, una observación, pero qué curioso que estos pacientes no se quejan de otras muelas, se quejan de las muelas, no todos los pacientes, pero cuando les preguntan, dice, sí, hace 2 años a mí me buscaron por todos los aspectos y no me encontraron nada con esa pieza. Después paró de doler, pero
no la podía tocar. Típico también de una entesitis. Oye, Omar, el diagnóstico diferencial, estoy muy curioso con esas lesiones en los ligamentos de las fibras que unen los dientes. ¿Es fácil hacer ese diagnóstico diferencial para saber cuándo tenemos estos casos relacionados a las doenças autoinmunes? Es difícil. Yo dijera que uno tiene que andar muy despacio. Si no hay patología dental que uno note, normalmente hay muchos de nuestros colegas que dan un antibiótico para ver qué pasa. Pero eso ya se ha destacado que el paciente no tiene infección ahí. Posiblemente debemos pensar en dar un antiinflamatorio como un diferencial y a ver si se calma. Si se calma con un antiinflamatorio, sabemos que la inflamación el dolor es de fuente inflamatoria. Omar, estamos hablando ahora solo que para hacer el diagnóstico, por lo que yo vi, tú usas casi que exclusivamente el examen clínico, la palpación, ¿no? A través de la palpación de los músculos y las articulaciones vas palpando y sientes el dolor de los pacientes y eso. Más una pregunta, ¿existen algunos exámenes de imágenes que pueden ayudarnos a facilitar el diagnóstico? ¿Y cómo se verían? Eso lo quisiera dejar esa pregunta a Roberto, porque Roberto tiene más conocimiento en esas imágenes. Normalmente yo dijera que si se ve algo en una imagen ya es una patología que se ve obvia, pero casi todo depende de los análisis de sangre, más que los análisis visuales. Y la parte clínica es muy importante. Cuando hay una estructura que está molesta y es una estructura que sospechamos que fue por alguna razón mecánica, ¿qué pasa si la historia no te contiene nada? Que al paciente se le olvidó el evento o no hubo un evento mecánico. Cuando yo me encuentro algunas entesopatías en la parte orofacial, yo le explico a mis alumnos que es justificación para expandir su examinación. Quiere decir, palpas el hombro, el codo, la rodilla, los tobillos, todo lo que se preste que esté al alcance de nosotros como dentistas. Y encuentras otras estructuras que están respondiendo positiva a palpación, puedes mandar a hacer algunos análisis de sangre y irlo a un especialista reumatólogo o su médico para ver si hay, porque el médico va a poder examinar la cadera y la espina dorsal y también a veces son involucrados en algunas de estas condiciones, ciertas condiciones más que otras. Pero hay que expandir la examinación y la sospecha. Omar, si sabes que yo te considero a ti un pionero en el estudio de este tipo de alteraciones autoinmunes. Más te quiero preguntar, la literatura es muy amplia en este tipo de investigación o tenemos una literatura pobre? Porque yo intenté buscar algunos artículos y la verdad que no encontré una gran referencias tratando de la odontología y las dolencias autoinmunes reumáticas. ¿Qué me puedes decir esto con tu experiencia? Me gustaría contestar esa pregunta con este tema. En
1971, el doctor John Ball introdujo que era posible que la inflamación de estas estructuras endotheliales fuera debido a inflamación en vez de trastornos mecánicos. Porque a ese punto, y por un tiempo después, se veía como la tendonitis y la inflamación de los ligamentos es un trastorno mecánico. Algo hizo el paciente que no se dio cuenta que le hizo un pequeño trauma a esa estructura. Pero él se expresó de una manera muy humilde y lo quisiera lo que dijo, por último, soy consciente de que la evidencia que he presentado es algo fragmentario, como suele ser la evidencia morfológica. Algunos de los fragmentos pueden verse algún día de una forma diferente. Sin embargo, no creo que debemos equivocarnos en prestar un poco más atención a estas curiosas estructuras, la entes. Además, y con igual importancia, las vastas investigaciones que se hicieron con el doctor McGonigal y Ben en el 2009 y de Agostino y Olivera en el 2006. Son artículos que son fascinantes porque no solamente miraron las índices muy cerca, pero empezaron a mirarlo de una manera de microanatomía y histología y encontraron que la índice se comporta como un órgano. Sí. Durante este periodo de tiempo que lo estoy indicando aquí, entonces yo me puse a pensar, si no estamos hablando suficiente de las índices, los médicos y la comunidad científica sí la están mirando. Y aquí le enseño el volumen de pesquisas y estudios que han incrementado cada 5 años. Fíjese, en el 83, 88, 11 solamente. Pero fíjese que ya para el 2013 al 2018, a la mano derecha, tenemos 686. Y yo no lo he hecho desde 2018 hasta el presente, pero estoy seguro que ya se pasó de esta cantidad. Están poniendo mucho énfasis y la preocupación mía es que se está estableciendo como no solamente un patrón de enfermedad, pero que las entesopatías que se notan temprano pueden prevenir mucho sufrimiento, porque estas condiciones tienen la tendencia de ser progresivas, a no ser que con el freno. Y se ve que el interés ha aumentado tremendamente durante ese periodo de tiempo y está incrementando de una manera exponencial. Y nosotros los dentistas tenemos que empezar un poquito más de lo mecánico y empezar a entender cómo es que estas condiciones, porque todos tenemos pacientes que tienen una historia médica que contiene alguna de estas gente. Ahora se presenta ese paciente con dolor en la mandíbula y pensamos que es un problema de ATM, o un dolor de un diente y pensamos que es un tratamiento de endodoncia que necesita. O se presentan con el ligamento que le duele en el cuello y tomamos una panorámica y se encuentra que hay calcificación del estilo mandibular. En todos esos casos donde hay, por ejemplo, yo tengo pacientes así y cuando el problema está un poco localizado, le pongo una inyección, hago lo mismo que hacen los médicos, le pongo una inyección con cortisona y en 3 días el paciente se le resolvió el dolor. No ha probado eso con el diente, ha probado eso con los ligamentos.
Le tengo miedo que pueda haber un poquito de resorbación de hueso. Por eso no lo ha tratado con, por ejemplo, el síndrome de molares. Pero con el estilo mandibular, el esfero mandibular está muy profundo para yo sentirme cómodo dándole una inyección. Sería algo que estuviera ciego. No me gusta dar inyecciones ciegas. Pero la cápsula de la articulación, el tendón del temporales, la aponeurosis del masatero, están expuestos, tan superficial y podemos tratarlo de esa manera. Pero en mi opinión, necesitamos más investigaciones porque tenemos que complementar los hallazgos y desarrollos de nuestros nuevos conocimientos que han ofrecido la comunidad científica y médicos. El objetivo de hoy es compartir con mis colegas internacionales es traer una idea loca y con la esperanza de crear una conciencia. Si detectamos que hay alguien que tiene estos problemas, podemos ayudar a evitar un sufrimiento. Aparte de eso, la curiosidad tiene la tendencia de resultar en estudios y los estudios en refinar nuestra ciencia. Y quién sabe si en los años que vienen vamos a tener un método más exacto para reconocer y tratar estos problemas. Y yo creo que Roberto ha dado un paso en esa dirección y por eso me gustaría que él hablara y continuar esta discusión. Si Bienvenido, doctor Roberto Maciel. Gracias, un placer. Omar, ya traemos al doctor Roberto Maciel para que participe junto con nosotros aquí en esta bella conferencia. Sí. Roberto, presentarte al doctor Roberto Maciel, es un gran especialista también en dolor orofacial. Tiene más de 5 libros publicados, yo creo que yo tengo como 4 ya. Y es fabuloso, el doctor está siempre investigando, siempre trabajando, haciendo cursos, dando conferencias alrededor del mundo. Igual que el doctor Omar, tienen ideas similares y principios de investigación muy parecidos. Doctor Roberto, bienvenido. Gracias, un gran honor hablar con este grandísimo maestro, querido Omar Suárez. Claro, tenemos muchísimas afinidades por el tema de la inmunología y la clínica de los dolores. Y pienso que vamos a producir cosas por ahí. Eu tenho, primeiro, comigo congratular com o Dr. Omar Suárez, porque as explicações e o desenvolvimento do tema é estupendo. Informações muito preciosas. Muito preciosas. Obrigado, Roberto. Agora, eu tenho aí, 2021, vamos a ser 40 anos trabalhando com as dolores, 4 décadas. Então, durante muitíssimos anos, naturalmente, tivemos as relações biomecânicas e músculo-esqueléticas como eixo principal da abordagem clínica. Pero, ao passar dos anos, muitas coisas se fracassavam, as dolores permaneciam. Então, há anos que fomos a buscar outras possibilidades, outras fontes de dolores, fatores primários. A propósito que o Dr. Omar disse que a cabeça está no corpo, passa que, na verdade, por muitíssimos anos, os dentistas tratavam a boca como se a boca não tivesse corpo. Os médicos tratavam o corpo como se o corpo não tivesse boca. E todos nós tratávamos boca e corpo como se o corpo não tivesse cérebro. É terrível. Então, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o conhecimento teve um grande passo para adiante.
Muito provavelmente por la disponibilidade de tecnologia muito avançada que permitiu mais investigações, mais estudos, mais pesquisas. Pero estamos em um momento excepcional da tecnologia. Pero lo que se compreende é que nuestro conocimiento de la clínica, de la interpretación de las reacciones clínicas inflamatórias, autoimunes, nuestro entendimento não caminhou no mesmo nível da tecnologia. Então, há uma grande maestra aí de New York, chamada Lisa Sander, que eu tenho um grande carinho, que esse é a responsável pelas condições médicas do seriado de Netflix, doutor, agora eu me acordo, e que trabalha com diagnóstico, e disse que nos Estados Unidos, como acá em Brasil, é 5 minutos para o exame clínico e 5 dias para os exames complementares. Então, nesse campo da imunologia e das reações inflamatórias, há que ter mais clínica, mais testes diferenciais, mais interpretações, mais conhecimento do cruzamento de dados, de uma história clínica mais ampla, de uma anamnese, de uma dedicação maior por as questões recorrentes. Então, estamos de acordo que nos últimos anos o processo imunológico está bajando progressivamente. E a pergunta é por quê? Há muitas coisas. As questões nutricionais, as questões das sensibilidades e toxicidades a alimentos, a metais, o sueño é importantíssimo, porque com a privação do sueño, o sistema imunológico baixa. Então, estão aparecendo cada vez mais centenas e centenas de enfermidades primárias com repercussões em el sistema orofacial. E nós outros não estamos preparados todavia para compreendê-lo. Doctor Roberto y doctor Omar, nosotros tenemos una pregunta que llega desde uno de nuestros asistentes. Y dice así: por favor, el doctor Romero Lecanda dice, ¿alguna opinión sobre dolor en la ATM y neuralgia trigeminal? El segundo tiene una opinión sobre dolor en la ATM y la neuralgia trigeminal. Perfecto. Doctor Omar, ¿quieres contestar? Yo daré es una área un poco compleja, yo daré mi opinión. Sí. ATM, sí. Neuralgia trigeminal, por usual, yo lo interpreto como una disfunción del sistema neurológico. Quizás algunas de las citocaínas y las glucocaínas, a lo mejor, o algunos de los mensajeros están alterados y se presta para cambiar la fisiología del sistema nervioso, y a lo mejor descarga cuando no debe descargar, o se propone una señal, pero sería bonito entender más sobre las neuralgias trigeminal, porque hasta ahora lo que tenemos es la solución con farmacología, que tiene su efecto secundario que muchas veces no lo pueden aguantar, y la intervención cirúrgica tiene un resultado limitado. Pero los problemas de ATM lo veo más común con los problemas inflamatorios. Estoy seguro que puede haber una vasculitis secundario a un problema sistémico inflamatorio, y que esa vasculitis a lo mejor cause un problema en lo que es el origen de las arterias
y puede provocar un dolor trigeminal, pero yo pienso, para mí, más sobre los dolores facial corto de la neuralgia trigeminal. Eso lo veo en otra categoría. Pero, Roberto, ¿qué usted opina? Porque esto es una área un poco complicada. Sí, sí. Mira, hay una cuestión de incidencia y prevalencia de dolores. La síndrome trigeminal es más rara. La proporción de la literatura es un caso para 10.000 personas. Y es una cuestión de la neurocirugía. Es una cuestión que después del tratamiento con la recurrencia de los dolores es un paso adelante para hacer las termocoagulaciones o para las propias cirugías craniotomías. En general, caracteriza la mayoría de los casos por una anomalía anatómica, normalmente con más frecuencia la arteria cerebelar que hace un contacto agresivo en alguno de los ramos. Por lo tanto, es una cuestión física de la neurología. Nuestro entendimiento es que no es fácil hacer un diagnóstico del trigêmeo, mas con los sinais fundamentales, los tipos de dolor que es paroxístico, que acompaña el ramo del nervio, del ramo afetado, entonces hay que encaminarlo para neurocirugía. Ahora, los problemas de la TM son decenas y decenas de problemas. Incluso los problemas musculoesqueléticos que envolven la oclusión, pero mucho más procesos inflamatórios. Processos inflamatórios pouco considerados por la literatura hasta hoy, mas há muitas inflamações que empiezan muy pequeñas, llamamos de microinflamaciones, pero van desarrollando muy despacio. Num dado momento, teremos las dolores. Las dolores quedam, mas um tempo sem dolor assintomático. Mais adelante, com uma baixa do processo imunológico, mais dolor. Então, quando teremos um diagnóstico mais adelante, os tejidos já estão bem destruídos. Ahorita, com este aporte destes ensinamentos, do trabalho do Dr. Omar Soares, poderemos passar as informações para dezenas de profissionais que estão com seus casos clínicos há anos, sobre um controle de todo que temos na mão, das ferramentas normais, da biomecânica, pero os casos estão sem solução. Então, agora, buscar estes processos inflamatórios derivados das enterites, derivados da estrutura dos tecidos blandos, cápsula articular, os tecidos cartilagíneos. Então, é um caminho excepcional. Vamos dar um grandíssimo passo para o enfrentamento destes problemas, que estão cada vez mais incidentes na população. Fantástico. Vamos a hacer un paréntesis. Les voy a decir hoy que estoy muy feliz. ¿Sabes por qué? Omar, Roberto, ¿saben por qué estoy feliz ahorita? Sí. Mi hija se está casando en Tailandia. En este exacto momento, se está casando con su novio italiano en Bangkok, en Tailandia. Por eso estoy feliz. Felicidades a mi hija. Muchas congratulaciones. Un brindis. Un brindis a todos. Sí, claro. Perfecto. Una respuesta a la doctora Evelyn Magalí. Las entrevistas sí quedan grabadas en YouTube y en Facebook. ¿Ok? El doctor Romero Lacanda agradece por su opinión y darnos su tiempo para enseñarnos su experiencia. Saludos desde Tamaulipas, México. Bienvenidos, amigos. Gracias por participar. Sí. Oye, Roberto, Omar, por favor, la palabra.
não estou Agradecimiento. así. Se agradecen los agradecimientos y los comentarios. Pero otra cosa que no hemos mencionado es que los niños, las crianzas, sufren de estas condiciones también. Y a veces son un poquito más ocultos porque su actividad es que se caen de la bicicleta y estuvieron jugando fútbol y pasaron otras cosas. Siempre hay una explicación por lo que pasó. Pero muchas veces se está encontrando que en la pediatría que están notando más las enteropatías, la inflamación sistémica, y uno de los síntomas que ocurre en estas condiciones es un estorbo en el patrón del sueño. Y con eso puede haber otras consecuencias, tales como dificultad en prestar atención y hiperactividad. Y también leí un artículo que dijo que era posible que también algunos problemas emocionales y psiquiátricos puedan tener que ver con inflamación. Inflamación es el veneno. Y antes todavía usamos la frase patofisiología, que tiene buen sentido, porque la parte patológica es por qué hay inflamación. Que haya inflamación es algo muy natural, es decir, protegiéndose. Pero ¿por qué? ¿Qué lo inició? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué el sistema inmunológico no reconoce la diferencia entre el ser y algo de afuera? Estas son las pesquisas que ilustran muchas cosas. Pero una cosa que le pido a Roberto, si pudiera repasar el caso que él me estuvo explicando hoy, que es un caso fascinante y sinceramente debemos oírlo. Tivemos caso clínico em São Paulo, há mais ou menos 4 anos, que se quedou muito conhecido, porque a persona, a paciente, era muito conhecida e da área da saúde, e estava no enfrentamento com um dolor crônico há cerca de 10 anos. Então, nesse momento, estava com 34 anos de idade e desde os 24, 25 anos, frequentando por todas as semanas variadas áreas médicas e variadas áreas da odontologia e tudo mais. Sua queixa principal era um grande dolor na área pélvica, na parte anterior e também na parte posterior. Num dado momento, eu estava sendo na conferência e esta senhora, que é da área da saúde, entrou nesta conferência e isso na pergunta. Teríamos mais ou menos uns 50 profissionais. E essa senhora, essa é a pergunta. Eu tenho uma dolor. Queria saber a opinião de vocês. Então, todos disseram, há uma maloclusão, há uma prematuridade, há uma postura, todos. E ela disse, e você, Marcelo, o que pensa? E eu disse, eu não penso nada, isso não é possível, isso não é mágica, há que investigar com um monte de dedicação. Então, começamos a fazer as investigações, e uma história clínica que é muito importante. A história clínica é fundamental. Então, na sua história clínica demonstrou que anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, esta senhora tinha muitas questões de sensibilidade a glúten e a lactose. Então, seus dolores eram em região pélvica, então passou por esses profissionais por vários tempos, meses e anos. Então, fizemos termografia, doutora Maria, neste caso, termografia de todo o corpo, e se detectou uma suspeita de processos inflamatórios em todas as articulações do corpo, em todas, rodilha, ombros, cervicais e incluso a articulação temporomandibular. A partir de estas imagens,
Então, encaminhamos para os exames laboratoriais, para hacer el hemograma, para hacer todos os exames laboratoriais. Isto, a partir desse momento, a condução foi para a reumatologia do processo. Então, depois de um tempo, cruzando todos os dados, chegou-se à conclusão que estavam diante de uma espondiloartrite anquilosante, de uma senhora de 34 anos de idade. Então, fomos estudar mais sobre isto, que é uma patologia autoimune, que pode começar em na fase infantil, em los niños, mas se queda inativa, mas está aí com progressões lentas, despacio, porque outros fatores vão influenciando. O que chamamos de fatores epigenéticos, as influências nutricionais, ambientais, etc., que pode ativar esse processo inflamatório num dado momento. Bem, então, essa patologia autoimune afeta, sobretudo, as grandes articulações, mas também as menores. E a prevalência do dolor sobre a ATM, provavelmente porque utilizava muito os dientes da mandíbula, porque incluso era uma brujista, etc. Então, fizemos os testes diferenciais e começamos um tratamento. A reumatologia pensou um tratamento com medicamentos próprios para as patologias autoimunes, medicamentos biológicos. Então, fizemos um tratamento como se fora uma insulina para diabetes. São ampolas, pequenas ampolas, que o próprio paciente faz a injeção em la derme, e acá em Brasil, o governo oferece esse tratamento porque as ampolitas são muito caras. São mais ou menos 15 ampolas para injeção, cerca de R$5.000 cada ampola. Então, é um tratamento muito caro. Então, em Brasil, o governo oferece o tratamento. Então, claro, esta senhora que se quedou 20 quilos a mais por el consumo de corticoides. Então, em mais ou menos 6 meses, volveu a sua atividade, as suas atividades esportivas, físicas e tal. Em um ano, estava bem. Agora temos 4 anos de controle. Eu tenho toda a documentação, toda desta paciente, e tenho o seu depoimento, que está gravado em um vídeo, que conta toda a sua trajetória, os medicamentos, os equívocos, etc. E sempre que lo pergunta, ela diz: pode passar meu depoimento para quem lo deseja, porque é uma lição de equívocos e que nós outros temos que estar atentos. Depois desse caso, que há 4 anos, já passou por minhas manos mais ou menos uns meia dúzia, hasta quase 8 casos, mais ou menos igual. O que demonstra que a incidência desta patologia, desta enfermidade, está aumentando, sobretudo em pacientes jovens, da faixa etária de pós-adolescência, 20 anos, até o adulto menor, até o adulto 30, 40 anos de idade. Não há um controle de epidemiologia disso, pero os profissionais podem começar a fazer um levantamento de seus pacientes que têm recorrência do problema, apesar de todo estar bem do ponto de vista físico, biomecânico, do ponto de vista oclusal, postural, todo está impecável, pero o paciente tem o problema todavia. Começar a buscar os processos inflamatórios, que provavelmente vamos encontrá-los, utilizando exames complementares, etc. Bueno, este caso me encantaria passar os diapositivos e tal, mas vou passar todos para o Dr. Omar, incluso o depoimento da paciente e também para os temas. Assim. Então, isto é o cumprimento de tudo que falou ahorita nosso querido Dr. Omar. São inflamações de tecidos blandos, de tendões, de las enterites, que na radiografia, nas imagens, parece que está todo
El relatório vem todo normal, todo sempre normal. Então, isto é uma realidade e há pouquíssimas pessoas que estão discutindo isto. Se eu tiver um tempinho, quero parar para ouvir mais a doutora Omar, eu queria falar um pouquinho só das doenças autoimunes, essas mesmas que estão agora afetando o cérebro. Roberto, un tipo aquí, tengo una respuesta a la doctora Eileen Magalí Camargo de Venezuela. Dice, como reumatóloga, estaré más pendiente de estos síntomas en pacientes con espondiloartropatías. Bueno, pues estamos llegando al país de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo, doctora Eileen, y sí estarán programadas estas conferencias. Doctor Omar, por favor, su consideración. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y una noche muy especial estar entre los colegas internacionales que tenemos, la doctora en Venezuela, que nos puede enseñar mucho la reumatología que necesitamos aprender. Como dentistas, no tenemos una fundación en estas cosas. Roberto se ha dedicado a esto por muchos años y entiende más que la mayoría de nosotros. Pero esta información la tenemos que desparramar y porque la gente sufre y también sufren los doctores porque ellos quieren hacer lo mejor para el paciente y no importa lo que hagan, si el cuerpo lo está engañando, se frustran porque no importa lo que hagan, todavía hay quejas y es debido a estas cosas. Yo uso una frase de vez en cuando que yo pienso que está adecuado usarla aquí. Cuando las cosas no tienen sentido, clínicamente me refiero, cuando un panorama que se presenta no tiene sentido, la única conclusión que podemos llegar es que no tiene sentido. O sea, ¿qué falta? Hay que buscar, hay que seguir buscando. Si no tiene sentido, ¿para qué le vamos a dar inventar algo? No tiene sentido, porque ahí, con esa pregunta, es cuando empezamos a aprender, empezamos a investigar, empezamos a hablar uno con el otro. ¿Tú has visto esto? Sí, yo tuve un caso así el año pasado. Y así, poco a poco, se va formando nuevos entendimientos y nuevas tecnologías y métodos. Moisés, yo quiero que tú entiendas la importancia que yo le doy a ser tu y a ser tu colega. Roberto, igual. Si está buscando un alumno un poquito más maduro, yo estoy dispuesto. Roberto, por favor, tú querías hacer una consideración sobre las doenças autoinmunes y las alteraciones cerebrales. Sim, tenemos quanto tempo? Porque vai ser solamente minutos más. Sim, esto passa nesse momento, com as encefalites, em todas as idades, desde o grupo de los niños hasta os idosos com Alzheimer. Então, se são as encefalites autoimunes, e com a discussão agora, sobretudo em relação à arquitetura do sono e os cambios químicos que ocorrem durante o sono. Então, tenho que ser muito breve. No momento do sono profundo, chamamos de estágio 3 do sono profundo, o organismo hace os cambios químicos fundamentais a nossa vida. No cérebro, o líquido céfalo-espinhal, céfalo-raquidiano, o líquido, neste momento, quando a atividade eletroquímica cerebral está baixa, muito baixa, então a temperatura cerebral também baixa, abre-se um espaço intersticial por dentro do cérebro, e por este espaço hace uma varredura, uma limpeza
é líquor. Isso chama-se sistema linfático das células da glia, e essa limpeza, essa varredura, tem naturalmente que ocorrer, mas o normal seria 4 vezes a cada 24 horas para drenar as toxinas, as neurotoxinas, produtos do metabolismo cerebral, das reações eletroquímicas e tal. Então, essa limpeza é importante porque, incluso, a mais popular toxina é o beta-amiloide, que é a principal causa do Alzheimer. Pero o beta-amiloide, que é este produto do metabolismo, do funcionamento cerebral, tem em todas as idades, incluso em niños, e tem que ser limpiado todas as noites. E isso tem um momento muito certo, que é durante o sono profundo. Bueno, então, o líquido cefalorraquiano, ele faz a limpeza por esse sistema durante o sono profundo, e novo outro líquido nuevíssimo, vuelve para ser as nutrições fundamentais das neuronas e todos os tecidos. Bueno, passa que a gente não está tendo o sono profundo em todo o mundo apropriado, não está sendo a limpeza das neurotoxinas, e o acúmulo da neurotoxina num dado momento e num dado paciente, na composição de vários outros fatores, o sistema imune identifica um corpo estranho, que são as neurotoxinas, e os ataca. Isso empieza uma microinflamação cerebral e cambia muitas coisas no comportamento das pessoas. Então, os estudos agora dizem que há milhares, centenas e milhares de pacientes que sempre foram diagnosticados como problemas psiquiátricos, quando, na verdade, teria, entre aspas, solamente uma inflamação cerebral tratada com medicamentos próprios para a inflamação. Então, isso está num momento muito, muito grande. E mira, então, por exemplo, autismo, epilepsia, até o próprio a esclerose múltipla unilateral, e a depressão, os bipolares, todo cambia do ponto de vista comportamental. E todos vão para a psiquiatria, então os tratamentos são para a psiquiatria, e muitíssimas vezes, é uma inflamação autoimune que está afetando o cérebro. Isso está... E nós teremos, agora eu vou fazer uma live para o Conselho Federal de Odontologia, Conselho Regional de Odontologia do Rio, e vou falar somente sobre esse e demonstrar as ressonâncias magnéticas de um paciente ninho de 2 anos e o mesmo paciente com 3 anos com aumento do líquido cefalorraquiano e agora com autismo. Então, esse é um tema que temos que discutir muito, por a mesma base que está falando o Dr. Omar, de las inflamações crônicas, das microinflamações crônicas, que vão naturalmente chegar até as enfermidades irreversíveis de Alzheimer, de esquizofrenia, de demência cerebral, porque há um acúmulo de neurotoxinas e há uma peleia com os mecanismos de defesa autoimunológicos. Isso eu queria deixar esse tema para um futuro discutirmos. É um tema muito importante porque há muita gente que tem o diagnóstico de depressão e, na verdade, tem uma inflamação biológica em seu cérebro. Interesante esto, ¿no? Realmente ya lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad, Roberto? Ese sistema de limpieza del sistema linfático y las actividades cerebrales relacionadas a todo esto es algo que iremos a discutir luego. Vamos a hacer otra live contigo discutiendo estos temas que me parece a mí muy interesantes y poquísima gente conoce esta área. Perfecto. Bueno. ¿Tomamos en consideración? Gracias, agradecido, una experiencia fabulosa y ojalá que se repita. Claro que sí, vamos a hacer otra. Bueno, tú sabes que estamos todavía en una época de pandemia
Estamos haciendo estas entrevistas para llevar conocimiento a cada vez más dentistas y amigos del área de la salud en toda Latinoamérica. Y esto nos motiva, pues, cuando tenemos a personas como ustedes dando entrevistas tan fantásticas y las personas colaborando con sus preguntas, es algo que nos estimula a continuar y a seguir en este camino. Les agradezco enormemente a ustedes dos por su participación y quiero recordarle a todos los que nos escuchan que está ahora el momento, es el momento de renovarse, de evoluir, de seguir enfrente y olvidarnos de todo este caos y el pánico causado por el exceso de las malas noticias que nosotros recibimos día a día. Paremos un poco de escuchar las noticias y veamos un poco que el mundo está cambiando. Estamos en la hora de soñar con nuevos objetivos, de tener ideas positivas, de planear nuestra vida, de vivir y ser felices nuevamente. Debemos conversar, sí, mira, tenemos tiempo estos días, conversar con las personas queridas, nuestros amigos, nuestros familiares, y aprovecharlo para decirles, que como hace mucho tiempo no se lo decimos, cómo son importantes para nosotros. Ese es un mensaje a todos. Conversemos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, y digámosles, oye, hace tiempo que no converso contigo, me quiero decirte que eres importante para mi vida. Te quiero mucho, y un beso, y así un abrazo virtual. Y cuando tú te levantas todos los días, un consejo que te doy es que no vayas inmediatamente a aprender y ver tu televisión y escuchar las telenoticias, porque vas a cargar tu cerebro de energías negativas, ¿verdad, Roberto? Claro. Vas a cargar tu cerebro de energías negativas y vas a estar todo el día cargado de energías negativas. Entonces lo que te recomiendo es que hagas un ejercicio de la risa, te rías por lo menos 2 a 3 minutos y cargues, sí, entonces tu cerebro de endorfinas, y esto va a hacer con que tu cerebro sea más feliz, ¿no? Tú debes meditar, dormir bien, hacer ejercicios, alimentarte correctamente, y todo esto va a ayudar a que tú seas más feliz. No te desesperes, el camino está aquí, vamos a renovarnos, vamos a evoluir, vamos enfrente, vamos a tener nuevos sueños y esperanza. Doctor Roberto, ¿consideraciones? Sí, esto que estás hablando usted son las plasticidades cerebrales, que es excepcional. La neuroplasticidad. Sí, un honor hablar con Omar Soares, querido amigo, pensando en más adelante hacer esto otras veces, agradecerlos, un grande honor participar de esto, a todos los amigos de Latinoamérica, y muchísimas gracias, Moacir, por esta oportunidad, ¿sí? Gracias y muchas felicidades a toda la gente, y muchas saludes, sobre todo. Bueno, quiero aprovechar aquí, todavía ya les doy la palabra al doctor Omar, a invitarlos a la próxima semana, el día martes, vamos a tener una charla imperdible, habilidades de comunicación para la nueva era, con el fabuloso maestro de la comunicación, Luis Inestrosa. Ese tipo es fenomenal, vale la pena oírlo. No se lo pierdan porque van a aprender muchísimo las habilidades de la comunicación. Se lo estoy diciendo, vale la pena. No se lo pierdan, es imperdible. ¿Ah? Y quiero aprovechar también para comentar sobre el curso que tiene el doctor Roberto Maciel, disfunción temporomandibular y dolor orofacial. Roberto, comenta un poco sobre el curso para que no sea yo que lo diga. Sí, esto es una oportunidad para divulgar este nuestro curso, porque el tema es exactamente todo lo que habló el doctor Omar Soares, una oportunidad de colocar esto en investigaciones, porque será un curso de 22 meses mensual, y vamos a hacer investigaciones en estas cuestiones todas que estamos hablando. Quero hacer um curso bem diferente, que a gente saia com os fatores primários, fundamentais, todos bem hechos. Então, estou muito motivado neste curso e vamos invitar a gente a hacerlo. Em São Paulo, na Faculdade São Leopoldo Mandique, Unidade São Paulo. Será um grande prazer. Y aprovechar para decir que el doctor Omar también hace parte del cuerpo clínico de este curso. Y que también Moacir lo hace también.
Más o menos. Otra cosa que quiero llamar la atención es sobre la revista Dental Tribune Latinoamérica, para que todos se suscriban. La Dental Tribune es una revista que está presente en todo el mundo y ahora ella se está con la opción de suscribirse, porque es una revista que era gratuita, más ahora puedes suscribirte y vamos a mantener esta revista circulando porque era uno de los mejores periódicos que teníamos en toda Latinoamérica, en todo el mundo. La estoy apoyando porque me parece que no podemos perder una revista de estas proporciones. Aquí está la dirección, la pueden inscribir, aquí abajo la tenemos, ok, por favor, suscríbanse. Recordarles a todos que estamos en Facebook o en YouTube. Todas estas entrevistas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com, Moacir Menéndez, y grabadas en el Facebook también. Y que nos puede seguir en Instagram es bueno porque ahí van a recibir todas nuestras informaciones. En nuestro Facebook de perfil ya atingimos 5,000 amigos, ya no nos permiten más tener, entonces creamos una página con el nombre de Dr. Moacir Menéndez y ahí sí se pueden dar un me gusta y seguirnos, ¿ok? Y les digo, esto siempre me encanta, energía positiva para todos ustedes. Doctor Omar, sus últimas consideraciones, por favor. Espectacular y le agradezco a todo el mundo que estuvo presente y que sea un inicio para el bien de otros. Gracias, Moisés. Gracias, Roberto. Roberto, tus consideraciones finales. Yo también saludarlos y hacer mis agradecimientos. Sí, estamos muy motivados a avanzar con estas cosas. Queremos ayudar a las personas, ayudar a nuestros semejantes. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Y mandar un abrazo para toda la gente de Latinoamérica, los amigos muy queridos. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar con nosotros aquí en el programa Energía Positiva, un programa que le lleva ideas positivas, que le aclaren la mente y le ayuden a tomar soluciones más adecuadas a todos sus problemas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Los esperamos la semana que viene, el día martes a las 8 de la noche, aquí por Facebook o por YouTube. Doctor Omar Suárez, doctor Roberto Maciel, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno y espero encontrarlos nuevamente en un congreso presencial, ahora sí, para podernos dar aquel abrazo y tomarnos un café y un buen vino, que me fascina mucho el café. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias. Unas buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.